Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas, con Laura Estrada y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta compartir lo que leen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Hoy tenemos como siempre el gusto de poder contar con ustedes. Espero que nos sigan escuchando, que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden, búsquenos en Facebook como Entre Libros, Mate y Café. Déjenos por ahí sus comentarios, sus sugerencias. Ya por ahí alguno de nuestros seguidores recibió un libro en PDF, está fascinado. Ya lo invitaremos a que nos comparta su experiencia. Así es que visítenos por ahí, déjenos algún comentario, alguna sugerencia de algún libro que les haya gustado mucho, algún tema que quieran tratar y que lo podamos ligar con la literatura. Y bueno, hoy como ya es costumbre, tenemos un tema maravilloso. Hoy vamos a hablar de esos libros que recrean ambientes citadinos, ambientes muy de nuestras ciudades. Cada ciudad tiene una personalidad y los escritores tienen esas habilidades para recuperar, para reconocer y después plasmar con sus letras la esencia de ciertas sociedades, de ciertas ciudades, de las costumbres, hasta de los vocabularios. Y así es que no se lo pierdan. Hoy nuevamente está muy interesante el tema. Hoy vamos a estar platicando Javier y yo. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos cómo ves este tema. Bien. Muchas gracias por estar nuevamente con ustedes. Pues es que es un tema esencial. Hablamos de escritores, hablamos de libros, pero ¿cómo es donde nacen estos libros? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué es lo que influye para que los escritores inspiren? Y hoy va a ser un tema interesante. Yo creo que vamos a tener, obviamente, la Ciudad de México, algunos autores y algunas otras ciudades que para mí son fundamentales en mi vida. Claro, bueno, como siempre Javier nos trae bastante información, de toda esa información que él tiene por ahí de años y años de lectura, de estudio, de experiencias con las letras. Y bueno, yo voy a hablar un poquito de un autor que aún sigue con nosotros, que sigue vivo, es un poco grande de edad, pero es un autor que ha sido pero muy activo en este mundo de las letras y que ha estado en varias editoriales, en fin. Hoy voy a hablar de un libro que se llama Tan por diosero el cuerpo, de Sealtiel Alatriste, y créanme que les va a interesar. Y aquellos que recuerdan el México, la Ciudad de México de los 50, seguramente les va a encantar, y los que nos escuchan de otro lado, tal vez seguramente que nos escuchan desde Colombia. Bueno, pues entonces van a saber un poquito más de cómo era el ambiente citadino en los años 50, y seguramente que habrá muchas similitudes porque, bueno, Latinoamérica somos casi un pueblo, nos identificamos en muchas cosas y nuestra idiosincrasia es muy parecida, ¿no crees, Javier? Es correcto. Afortunadamente del Río Bravo para abajo, costumbres más, costumbres menos, influencias más, influencias menos, pero creo que Latinoamérica es un pueblote. Yo creo que para los individuos no hay fronteras políticas, geográficas, pero la hermandad con los hermanos latinoamericanos siempre rompe todas estas barreras. Y te repito, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, ahí estamos todos juntos. Así es. Bueno, y pues vamos, tú cuéntanos de qué libros nos vas a hablar, nada más danos un leve panorama y luego ya nos vamos directo al tema.
Yo voy a ir más acá, tú te fuiste muy lejito. Yo voy a hablar de un libro que me parece que es estupendo porque recrea un México relativamente actual. Carlos Monsiváis, Claro. Los rituales del caos. Este es un libro excelente porque es una descripción, además digo, Monsiváis, vos recuerdas que era un cronista, un narrador de la Ciudad de México, que se metía en los barrios, en las zonas adineradas, pero siempre con una visión de dar un punto de vista muy objetivo acerca de lo que él percibía. Y de otro, poquito rápido narraré de Ángeles González, esta hermosísima descripción también de la Ciudad de México, igual y los iré mezclando, que se llama Crónicas Amorosas de la Ciudad de México. Wow, qué maravilla. Es un libro fascinante. Bueno, así es que no se lo pueden perder, ¿eh? Así, síganos por favor. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia con el libro de Sealtiel Alatriste. El nombre completo de este autor es Enrique Sealtiel Alatriste Lozano. Él nació en 1949 y, como les decía, ha andado mucho por el mundo de las letras, no solo escribiendo, sino además generando muchas cosas interesantes. Él fue director comercial del Consejo Editorial de Nueva Imagen. Yo me acuerdo, tengo muy presente esta editorial porque casi todos mis libros que leí de Mario Benedetti eran de esta editorial. También fue director editorial de Alianza Editora México, Grupo Editorial Patria, de editor asociado de nada más y nada menos que Fondo de Cultura Económica, y también fue coordinador de los colegios de ciencias y humanidades de la maravillosa UNAM, que bueno, tanto Javier y yo pasamos por las aulas de los conocidos como CCHs, y bueno, pues él anduvo por ahí. También fue diplomático y también ha colaborado con los periódicos La Jornada y El Reforma. Él fue el tercer hijo dentro de su familia, y también él estudió administración de empresas y letras españolas. También ha tenido colaboraciones en radio ABC, en Televisa, y fue Premio Internacional de Novela Planeta Joaquín Mortis, justamente con el libro Con Verdad de Amor. Entonces, este es un poquito de la historia de él. Si les contara con detalle, no nos alcanzaría el tiempo. Y bueno, déjenme decirles que este libro de Tan por Diosero el cuerpo a mí me llamó mucho la atención desde la portada. Yo tengo la primera edición que hizo Fondo de Cultura Económica, y es un libro que presenta un retablo, pero también hay una imagen de una mujer ahí desnuda. Me llamó mucho la atención, le di una ojeadita, lo compré en una feria de libro acá en el centro de la Ciudad de México, y me atrapó. Empecé a leer las primeras líneas y me recordó algunas cosas, me recordó al cine mexicano, me recordó algunas cosas interesantes por ahí, y decidí comprarlo. Es una novela bastante ligera, se lee de manera muy ligera, y te va a sacar algunas sonrisas mientras lo estás leyendo, aunque déjenme decirles que el tema es fuerte. El tema es acerca de un asesinato, pero este estilo de Alatriste, bueno, pues fue muy bueno, porque comienza muy ligero, haciendo una descripción de ese ambiente en un lugar de departamentos, pero donde prevalece un ambiente de vecindad, un ambiente muy, como les decía, muy mexicano, de los años 50 más o menos, donde prevalecía, por ejemplo, esta idea mística de la brujería un poco. Nos recuerda a los puestos de comida en la calle, esas fiestas de vecindad donde se llenaba el patio, y al fondo en las escaleras o en los rincones oscuros pasaban algunas cosas. El personaje principal de esta novela se llama Sebastián. Y bueno, Sebastián es una persona que hace retablos, y haciendo estos retablos él tiene la idea de agradecer a Dios, pero estos retablos gratitud son así como una manera de hacerle manita de puerco a Dios,
porque él va como con esto preparando una atmósfera donde él espera que Dios le dé el sí para cometer un asesinato. Entonces, no les voy a platicar más acerca de la trama, porque de verdad cómprenlo. En la segunda edición estuvo ilustrado por Carmen Parra. Pero bueno, desde la primera edición hay ilustraciones muy bonitas de retablos y déjenme les digo que me parece muy interesante esta manera. Por eso les decía, esta mentalidad o esta idiosincrasia así medio mágica de te doy para que tú me des, en fin, ¿no? Que me recordó también a veces, por ejemplo, las mandas o las peregrinaciones, donde casi te acabo con mis rodillas para conseguir algo, o bien para dar las gracias, pero creo que a mí me gustó muchísimo también porque desde el primer capítulo, desde que tú abres el libro, te empieza a describir por ahí una fiesta, habla de una canción muy famosa que estaba tocando una danzonera, por ahí alguien habrá escuchado ese cha-cha-cha de El Bodeguero. Y bueno, y te va narrando también cómo están ahí. El bodeguero. Bailando, ¿está? Así es. Perdón. Y seguro que quisieron levantar un piecito y brincar. Estoy segura porque yo cuando lo estaba leyendo me pasó exactamente lo que le acaba de suceder a Javier. No pude evitar pensar en la tonadita y en el bailecito que a mí me acuerdo que mi mamá, que era una súper bailadora, además bailaba muy bien, tenía swing, como dicen los expertos, y nos enseñó a bailar danzón, cha-cha-cha, y bueno, este era uno de los cha-cha-cha que no podían faltar en cada fiesta. Entonces, bueno, a mí me encantó y me atrapó mucho por esto, porque él sabe recrear, toma este ambiente que yo recuerdo también cuando era niña las posadas, por ejemplo, ¿no? Y que ibas con el niño Dios y todo esto, y ibas de casa en casa y después ya se armaba el ponche y después de todo el ritual religioso venía la fiesta y las piñatas y empezaba por ahí la música. Y esto, bueno, viene pues desde la época de nuestra abuelita y trascendió hasta nuestros días. Y me encanta que, por ejemplo, este tipo de música todavía se escucha en las fiestas de barrio, ¿cierto, Javier? Es correcto, y además son las que le ponen el sabor. En realidad, yo no tengo nada contra los ritmos nuevos, pero esa manera de bailar agarradito y en una baldosa, híjole, eso es bárbaro, ¿no? Fíjate que el libro de Monsiváis y de Ángeles se enmana mucho con esto, aunque Monsiváis un poquito más acá toca esta parte de la urbe que empieza a crecer, la sobrepoblación, donde el metro y los autobuses ya no alcanzan, pero siempre con esta visión de que apunta hacia el caos, pero este caos que se convierte, como todos los buenos residentes de la Ciudad de México, en toda una fiesta. Finalmente, ir colgado de un autobús sobre eje central, no pasa nada. La cuestión es llegar a tu destino, ¿no? Es esta trampa que te da en los sentidos, las pasiones, circunstancias, los rituales que hay en la calle, el mimo, en las avenidas grandes. Recién estuve por allá, este recorrido sobre las avenidas importantes, Reforma, el Ángel que te conmemora el patriotismo, hacia rumbo a Chapultepec. Ves aquel castillo de Chapultepec que donde está toda esa gran historia del México del siglo XIX. Pases la Alameda, que alguna vez hablaste en los diciembres, qué bonita se pone, y hoy por hoy, por supuesto, enmarcado todo en nuestro excelentísimo Palacio de las Bellas Artes, esa obra fantástica del arquitecto Adamo Boari en ese mármol blanco estupendo, con una librería excelente, murales. Sigues por ahí hacia Tacuba, está el Café Tacuba, que de recién visita,
te sigues todavía caminando por esas calles. De este lado está lo que era la casa de Cortés, y estos nuevos comercios, estos nuevos merolicos inmiscuidos en locales donde antes eran las casas de los hacendados, de todas aquellas personas que gobernaban el México colonial, y hasta llegar a nuestra gran catedral, enmarcada en una belleza estupenda, aunque medio se está hundiendo el órgano, bueno, los órganos, excelente, y por supuesto, el Templo Mayor, las excavaciones recientes, increíble, ese zócalo que se convierte de pronto en una gigantesca pista de patinaje, y como decías tú, le vas caminando y hay negocios y le caes a los libros, y toda esa caminata, pues ya nada más te da gusto de llegar a la Casa de los Azulejos a tomarte un cafecito, un postrecito para agarrar fuerza y seguirle caminando. Yo creo que todas este tipo de cosas que tienen las ciudades, todo este tipo de cosas que nos narran los cronistas de las ciudades, son excelentes, ¿no? En el caso de Ángeles González, ella, aunque va un poquito más lejos y empieza a hablar un poco más desde la Tenochtitlan, es una situación muy similar, ¿no? Te narra un poquito ahí desde los tianguis, ese intercambio de los comerciantes en Tlatelolco, que por cierto pasé por la Plaza de las Otras Culturas, está increíble. Y cosas tan inverosímiles, ¿no? El centro histórico de la Ciudad de México es tan cosmopolita, tan llamativo, con tanto bullicio, avenidas, no lo sé, es de verdad una ciudad que aquel que vaya a la Ciudad de México es muy recomendable, muy, muy recomendable. Se van a divertir y van a encontrar lo que no se pueden imaginar. Así es, de hecho, bueno, yo recuerdo también que a veces íbamos en el día al centro, porque ahí al centro de la Ciudad de México, y ahí consigues de todo, y desde luego están los barrios, está el barrio chino ahí muy cercano, en fin. Me acuerdo también que podías ir caminando, incluso una caminata un poco larga, pero en aquellos tiempos se acostumbraba más caminar, y podías llegar hasta el emblemático barrio de la Merced, con ese mercado multicolor, porque era la central de abastos de la Ciudad de México, y podías ver una cantidad impresionante de todo lo que llegaba a la Ciudad de México para abastecer verdura, carne, mariscos, y llamaba la atención los diableros. Yo me acuerdo que mi mamá nos contaba cómo a las 7 de la mañana, que ella tenía que pasar por ahí para ir hacia su trabajo, ya los chicos, los jovencitos tenían en su bolsa una cantidad de dinero más o menos razonable, porque desde a las 3 de la mañana con su diablito empezaban a ayudar a los camiones que llegaban de fuera de la ciudad a descargar toda esa mercancía, desde jitomates, cebollas, hasta cilantro, perejil, en fin, todo eso. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención de la Ciudad de México también es cómo en el día está toda llena de vida, hace calor, porque bueno, de repente en el tiempo de calor cae a plomo, pero en la noche se transforma. Si tú caminas por las calles del centro de la Ciudad de México por la noche, hasta los olores son diferentes, todo se ve muy, muy diferente, pero no deja de tener esa magia, no deja de tener incluso esa magia de las leyendas por ahí. A veces hay callecitas por las que da miedo pasar, porque piensas, por ejemplo, en la leyenda de La Llorona y cosas por el estilo, pero tiene otra vista. Los robachicos, en fin, todo esto que, bueno, a mí me encantó, por ejemplo, este libro, volviendo a Sealtiel, me encantó porque él sabe retratar muy bien estos ambientes, ¿no? Cuando platica de esas fiestas de barrio, de esas fiestas, y yo me acuerdo también cuando era niña y que ponían mesas largas y se hacían las grandes comilonas y los niños podíamos meternos por debajo de las mesas, correr, de repente se organizaban incluso concursos
cursos de baile para ver cuál de los niños iba más avanzado en sus clases de baile. En fin, esta magia, por eso solo quise hablar de este libro, porque de verdad lo tienen que leer. La pluma de este hombre es maravillosa cuando describe estas escenas. Y bueno, además esta situación de Sebastián, ¿no? Con esta cuestión de que se mezcla ahí un poco este sentido religioso medio amañado para tratar de sobornar un poco a Dios a través de ese arte maravilloso que son los retablos, que es una maravilla. Y México, bueno, pues tiene una gran tradición de retablos. De hecho, pues justamente en el centro también de la Ciudad de México encontramos muchos templos, muchas iglesias, y aún vamos a poder encontrar grandes retablos. Mencionabas hace rato la catedral, y bueno, en la catedral ahí podemos ver cosas maravillosas, ¿no? Entonces, a mí por eso me gustó y preferí hablar solamente de este libro. De verdad se los recomiendo. Lo encuentran todavía en físico y lo encuentran también de manera digital. No se lo pierdan, porque la verdad es que es sumamente interesante. A mí me gusta mucho esta edición que tengo yo, porque pues fue la primera edición que se hizo en Fondo de Cultura Económica. Y bueno, siempre un libro que sale por primera vez y una primera edición se vuelve después en algo muy, muy valioso, ¿no es cierto, Javier? No, por supuesto, las primeras ediciones son la onda. A veces, híjole, uno cuando compra un libro en una primera edición nunca se da cuenta que en el paso del tiempo se tiene una joya, no por lo que valga, sino porque la autoría primaria es muy valiosa, ¿no? Y ahora que mencionas esto, estas ciudades que de día son una y de noche son otra, pero la misma, me acuerda mucho de un libro de Jean-Claude Gaudron que se llama Paris, Portrait d'une ville. Y me recuerda mucho París, esta ciudad luz, esta ciudad que tampoco duerme, que tampoco te deja respirar. París fue fundada como Civitas Parisiorum, que es una ciudad que a las orillas del Sena, fundada por una tribu celta, que los Parisi, precisamente por eso se llama Parisi, porque esta tribu eran los Parisi. Y esta ciudad luz, así como dice la Ciudad de México, llena de luz en la noche, por doquier respirando otras cosas, París es una ciudad muy similar. Podés ver en la noche el alumbrado de Champs-Élysées, que va desde la Place de la Concorde hasta el Arc de Triomphe, y en esos monumentos tan gigantescos me recuerda mucho a nuestra reforma de la Ciudad de México. Y hay tantas cosas que ver en París, ¿no? Caminar por las callecillas, desde, por ejemplo, venir desde Montmartre, porque París es una ciudad plana, ¿no? Entonces la montaña más alta pues es Montmartre. A un lado está el Panteón y el famosísimo Barrio Latino. Y uno pensaría que es el Barrio Latino porque viven latinos, pero no. Lo que pasa es que en la época medieval había muchos estudiantes por ahí y todos se comunicaban en latín, que esa es una maravilla, eso lo hacía diferente. Siempre además con un clima tan benigno, siempre un poquito frío y medio lluvioso, pero caminas por todas las calles de París y comes cosas tan sabrosas, el foie de gras, el bourbourgeon, los escargots, los famosísimos escargots, un rocher monsieur, que es un sándwich de jamón con queso, finalmente, ¿no? Pero tiene tantas cosas, así como nuestra ciudad, con esos barrios y esas avenidas de las tiendas súper importantes, ¿no? Pero te hace recordar, así como la Ciudad de México, la historia de La Llorona, los próceres nacionales, los grandes legados, también acá. Entonces es la ciudad de los Voltaire, de los Rousseau, Victor Hugo, los Curie, más para acá, no sé, Alexandre Dumas, no lo sé, es estas ciudades que no duermen y siempre hay paralelos, ¿no? El Centro Pompidou, no sé, Versalles, y otra ciudad que a mí me parece también tan fascinante como estas dos, pues nuestra queridísima Buenos Aires. Buenos Aires, que es siempre fantástica, ¿no?
precisamente algunos de los libros que hablan mucho de Buenos Aires, pues está Leopoldo Marechal con ese Adán Buenos Aires, o inclusive la Fundación Mítica de Buenos Aires de Jorge Luis Borges. Ese es un libro excelentísimo. Y el otro, ¿cómo se llama este hombre? Manuel Mujica, que un libro que se llama Misteriosa Buenos Aires. Estos que narran perfectamente toda esa forma en que el bonaerense vive, ¿no? De sus costumbres, el tango, el mate, la forma tan particular que tiene el bonaerense de vivir, ¿no? Son esta gente, es un símbolo poético, metáforas, reflexiones que nos dan todos estos autores. Te describen tan bonito la Casa Rosada, el Palacio del Congreso, el obelisco que está en la intersección de esta avenida 9 de Julio y Corrientes, que esta misma te desemboca hasta el barrio Caminito de allá en La Boca, que el barrio de La Boca es todo un paisaje pluricultural, esos colores amarillos, verdes, azules, y que además ahí juega el mejor equipo de fútbol de la Argentina, que es el Boca Junior, donde ahí hicimos grande al gran Diego Armando, ¿no? Pero hay tantos barrios, Chacarita, lugar del tango, Palermo, que es donde murió Jorge Luis Borges, el Parque Avellaneda, tan lindo, tan cómodo, tan hermoso, el Teatro Colón, bueno, en fin, no sé, no podrías acabar, pero son ciudades que están llenas de historias, y sobre todo están llenas de la vida de la gente que estuvo allí y que está ahí y que estará. Así es. Y bueno, volviendo a México, también no olvidemos a otros grandes escritores. Sí, o sea, recordemos un nombre que nos va a remitir a uno de los barrios más populares de la ciudad, Armando Ramírez, ese cronista de Tepito. Y bueno, que ese barrio se cuece aparte, es un barrio muy, muy especial, el que también lo conocemos como el barrio bravo, porque sí hay que ser muy bravo para vivir en ese lugar, pero también de ahí surgió, por ejemplo, un platillo que platicaba hace poco con una amiga de otro país, acerca de las migas, y bueno, y también de otra ciudad, y las migas tradicionales, ese plato, ese caldo que se hace con migas de pan y el tradicional chile mexicano, y alguien que nos contó muchísimo acerca de las costumbres y de las cosas que se vivían ahí, pues fue Armando Ramírez. Y claro, no podemos dejar de hablar de la región más transparente. Alguien que también supo captar muy bien toda la esencia de la Ciudad de México, que iba saliendo, iba dejando esa novela de la revolución y todo eso, pues Carlos Fuentes con La región más transparente, también un hombre excelentísimo libro, de verdad. Si alguien quiere conocer los albores de ese México todavía sin contaminar, medio virgen, ese es un excelente libro, así como por ejemplo algunos poemas de Carlos Pellicer, donde te narraba y te da una poesía, porque desde la Ciudad de México, perdón la interrupción, podías ver el Popo Yeritla, que están a casi a 200 kilómetros de tan transparente que era, y Carlos Pellicer en sus poemas, que además hay que hacer un programa de Pellicer, eso es muy bueno. Por supuesto. Era fantástico, esa narrativa, ese despoblado de contaminantes donde podías inhalar ese aire todavía con esa humedad, con ese olor a bosque. Así es. Sí, y una de las cosas fascinantes que tiene la ciudad, a pesar de que está así, cada vez va más hacia abajo porque se está hundiendo, pero tenemos el favor a veces en algunas temporadas de las lluvias muy fuertes y de los vientos que despejan un poco la atmósfera, y desde algunos puntos de la ciudad se alcanzan todavía a ver esos hermosísimos volcanes, que también tendremos que hablar de esa leyenda maravillosa, una historia de amor que surgió del imaginario de las personas al ver la silueta de estos volcanes. Hay una historia de amor ahí detrás muy
muy mexicana y también en algún momento tendremos que platicar de ella. La versión de Nezahualcóyotl es excelente, quiero que sepas, y sí valdría la pena hacer un muy buen programa sobre los poetas del mundo azteca, ¿eh? Uf, así es, claro, eso es claro. bárbaro. Y algunas cosas, ¿no? El rey Torquemada, poeta, sí. Madariaga. Bueno, perdón. Sí, tenemos que hablar del rey poeta, que la verdad es que igual, y no solo de su poesía, sino él como personaje fue alguien maravilloso, amaba la naturaleza, hacía retiros espirituales. Yo la verdad cuando leí la biografía de Nezahualcóyotl me quedé sorprendida, y tendremos que hablar también de todo ese mundo y toda esa literatura. Y bueno, estamos ya muy cerca de terminar, pero cuéntanos, Javier, ¿tienes algo más para cerrar? No, nada más quería hacer esta analogía entre la ciudad de nuestro país y esta par de ciudades que para mí son fantásticas, sin hacer al lado ninguna otra. Madrid con su glorieta de Cibeles, y con su Plaza de Toros tan fantástica, y donde te recreas, pero cada ciudad, a lo que quiero llegar es que siempre vas a encontrar el espíritu de la gente que lo funda, ¿no? Hoy por hoy, aquel México Tenochtitlan, que hoy se convierte en la poderosísima Ciudad de México, inmensa, gigantesca, vibrante, y esto ocurre en cada lugar. En París pasa lo mismo, la gente va bien en sus devenires, siempre gozando de su ciudad. Buenos Aires, como lo mencionaba, Montevideo, no lo sé, Madrid, Londres, a lo mejor con culturas y visiones diferentes, pero todos apuntando al orgullo que cada uno siente por su ciudad, por sus orígenes, y que lo lleva siempre en el alma, ¿no? Así es, bueno, indudablemente, y creo que estas grandes ciudades marcan historia, marcan tradición, marcan a sus propios pobladores. Pero bueno, por hoy se nos ha terminado el tiempo. Les agradecemos porque nos hayan acompañado durante este paseo citadino entre ciudad y letras y escritores y visiones y cosmovisiones de cada lugar. Te agradezco mucho, Javier, que sigamos en estas charlas tan interesantes. Sé que siempre se nos viene el tiempo encima, pero bueno, para eso espero que nos sigan escuchando y que tengamos muchísimos más episodios. Y siempre bueno, pues hay tanto que hablar, tanto que decir. Pero bueno, muchísimas gracias. Y recuerden, búsquenos en las redes sociales como Entre Libros, Mate y Café. Déjenos sus comentarios, sus sugerencias, y no se olviden que la vida entre libros tiene mucho más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.